En estos momentos de incertidumbre que tenemos en el país, en los cuales, bueno, todos los días vemos que el dólar sube, que a veces baja, pero generalmente tiende a subir y que se genera mucha incertidumbre. Bueno, creo que en la historia argentina lo que ha logrado mantener y resguardar el patrimonio de los argentinos siempre ha sido los inmuebles, con lo cual en nuestro caso, que tenemos muchas posibilidades y opciones desde propiedades de segunda mano, casas en barrios o edificios a estrenar en el Pozo y en plena construcción, podemos tener un abanico importante de posibilidades de inversión para que quienes quieran resguardar su patrimonio, bueno, a través de la propiedad logren poder tenerlo y de esta forma, bueno, ver diferentes opciones. En algunos casos poder utilizarla y en otros casos poder tener una renta a través de los años. ¿Cuál es la recomendación que se le puede dar a la gente en estos casos a la hora de invertir? Bueno, que no se centre sí o sí en que la inversión tiene que ser específicamente en dólares, que puede y hay opciones en pesos, incluso como hablamos de los edificios en construcción, generalmente dan opciones a pagar a 1 o 2 años, con lo cual de esa forma, bueno, uno tiene más posibilidades de poder llegar a una posible propiedad. ¿Cuáles son las cuestiones que tiene que fijarse de no caer, digamos, de no cometer un error que podría ser más grave a largo plazo? Bueno, justamente eso, en periodos de incertidumbre lo que nosotros tratamos de generar es seguridad. Y en ese caso es tratar de poder llegar a tener la posibilidad de contactar a un colega, un martillero, con nosotros, que le pueda brindar la seguridad necesaria, que los constructores o quienes esté vendiendo la propiedad tengan los papeles en regla. Y bueno, eso lo ideal es que vayan a un profesional que tenga un cierto nombre, una cierta trayectoria, como para que pueda comprar justamente tranquilidad y seguridad. En el caso de poder realizar una inversión y de habernos decidido, ¿cómo es la operación? Bueno, si esa adquisición fue para una renta, nosotros tenemos aquí en nuestra inmobiliaria todo el servicio armado para poder buscar el inquilino, poder revisar todo el posible riesgo que puede haber. Abrimos una carpeta, pedimos todos los datos desde recibos de sueldo, garantías de terceros, si es necesario propietaria también, y bueno, y de esa forma después se hace el seguimiento durante los 24 meses para justamente garantizar ese cobro que es realmente lo que va a hacer que al tener una renta en el largo plazo genere ese ingreso extra de lo que pueda ser el sueldo de cada persona. ¿Dónde podemos consultar por todas estas operaciones que nos has mencionado para poder llevarlas exitosamente adelante? Bueno, lo ideal es que se acerquen a nuestra oficina, que está en Hipólito Yrigoyen 2158 entre Colón y Bolívar. Previamente lo ideal es que nos llamen a nuestros teléfonos, que son 494-1230 o 493-5957, y si previamente quieren ver un poquito todo esto que hemos estado hablando, las diferentes opciones, bueno, pueden entrar a nuestra página web, que es www.valenciapropiedades.com.ar, y vuelvo a lo mismo, ahí van a poder tener todas las opciones que nosotros tenemos en carpeta, y lo ideal es que se acerquen una vez que hayan podido mirar algo, como para agregarle todo esto que estamos hablando, los pormenores para que la operación sea un éxito, se brinde la seguridad necesaria y bueno, y llegar a buen puerto.